El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este miércoles con su par chino Xi Jinping como parte de la gira oficial que realiza por el país asiático. En esta instancia, ambos países acordaron elevar la relación bilateral a una asociación estratégica integral, así como una veintena de acuerdos y tratados de cooperación en comercio, salud, deportes, ciencia y economía digital. En esta instancia, el mandatario uruguayo insistió con la posibilidad de avanzar en un tratado de libre comercio con China y de que empresas de ese país se instalen e inviertan en Uruguay. Desde China, en tanto, se apuntó a trabajar en los vínculos económicos y culturales entre ambos países y potenciar el libre comercio, sin mencionar, al menos públicamente, un eventual TLC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, vientos del sureste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y con una máxima anunciada por Inumet de 25 grados. Viendo, como siempre, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Pazaguirre, entre Carlos de la Vega y Camino Paso de la Arena, hasta las 20 horas. Hay obras allí de vialidad, Teófilo Díaz, entre Ricardo Lorenzo y Máximo Sáenz. También hay obras de saneamiento, en este caso hasta las 12 de la noche. Vemos otros títulos que se están destacando a esta hora. La Cámara de Senadores aprobó la venia de la abogada Virginia Cáceres como presidenta del CODICEN de la ANEP. El Frente Amplio no votó la iniciativa por considerar que Cáceres no cumplía con la ley, pero una interpretación jurídica del oficialismo permitió aprobar su designación. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual expresó profunda preocupación por la situación de violencia contra las mujeres y consideró que existe una omisión del Estado en prevenir, atender a las víctimas y sancionar a los responsables de estas situaciones. El director de Observacom, Gustavo Gómez, dijo que el proyecto de ley de medios impulsado por el gobierno es regresivo y reaccionario y que los canales de televisión privada de Montevideo han encontrado un gobierno muy afín a defender sus intereses. La Intendencia de Canelones comenzará a construir el primer museo a cielo abierto en un excentro clandestino de detención. El museo estará ubicado en el sitio de memoria Los Vagones. La inauguración está prevista para fines del 2024. Comenzamos el informativo con noticias que tienen que ver con el ámbito educativo. Para eso vamos a recibir con mucho gusto a nuestro periodista Eduardo Delgado, que has trabajado en este tema. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, está culminando una concentración de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay frente a la puerta del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Esto es el reclamo de respeto de la libertad sindical, del cumplimiento de la negociación colectiva y contra los recortes y la reforma educativa, que según los dirigentes de los sindicatos de la educación fue calificada de estafa que afecta negativamente tanto a los docentes como a los estudiantes en el presente y en el futuro. Y también esto que se da en la educación pública, pero también en la privada. José Rivera, dirigente de FENAPES, habló con los medios antes de hacerlo frente al estrado. Lo vemos y lo escuchamos. El impacto negativo, regresivo que sigue teniendo en toda la educación pública el recorte presupuestal, que ahora también lo tendríamos que hacer extensivo a la educación privada, porque, por ejemplo, el acuerdo alcanzado en la enseñanza no formal del pago por la prima por antigüedad no tiene respaldo desde el Ministerio de Economía y se suma a este proceso de recorte en toda la educación pública que afecta a la UTEC, a la UDELAR y a la ANEP. El segundo es la transformación educativa. Un grado de improvisación constante, de imposición de una transformación educativa sin evaluar correctamente el impacto de lo que ha tenido, lo que se ha venido haciendo en este 2023 en lo que respecta a la educación básica integrada. Una transformación educativa que no contó con el apoyo financiero del gobierno, por eso se está planteando imponer el cambio solamente para el primer año de bachillerato del próximo año. Y en última instancia una situación de represión antisindical y antimovimiento estudiantil que ha sido la característica en la ANEP de la conducción del abogado Robert
siglo, hasta hace muy pocos días, presidente del organismo. Fíjense que en plena democracia tenemos un liceo intervenido, como en las peores épocas de la historia democrática del Uruguay, donde hay un director que todavía sigue separado de su cargo. Vamos a terminar aquí mismo en el acto resolviendo muy posiblemente la convocatoria urgente de un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las próximas horas, porque por ejemplo el desmantelamiento del Instituto Nacional de Enseñanza Técnica, allí donde se forman los maestros técnicos para la educación técnico profesional, que ayer fue ocupado, es realmente alarmante. Agregar, Rosina, que esta concentración fue acompañada de un paro de 24 horas decidido por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, y la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay, AFUTU. Entre los oradores del acto estuvo en representación del secretariado del PIT-CNT, Daniel Diverio, quien hizo especial hincapié en la importancia de la firma para habilitar un plebiscito contra la reforma de la seguridad social aprobada en este gobierno. Eduardo, los presidentes Luis Lacalle Pou y Xi Jinping se reunieron en Beijing y acordaron allí elevar la relación bilateral entre Uruguay y China a asociación estratégica integral. Los mandatarios firmaron 24 acuerdos y tratados de cooperación en comercio, salud, deportes, ciencia y economía digital. Tras la reunión bilateral, el presidente chino Xi Jinping dijo que está dispuesto a trabajar con su par uruguayo para seguir llevando adelante las relaciones amistosas entre los dos países, informó la cadena estatal china CCTV. Xi recordó que el 2023 marca el 35º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y el 5º aniversario de la incorporación de Uruguay a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ambas partes destacaron los vínculos sino-uruguayos como un ejemplo de la solidaridad y la cooperación entre países de diferentes tamaños, sistemas y culturas, agregó el mandatario chino. En este sentido, el presidente uruguayo expresó su deseo de impulsar las negociaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países y que más empresas chinas inviertan y prosperen en Uruguay. Además, aseguró que las relaciones Uruguay-China trascienden los ámbitos económicos y comerciales, ya que los dos países defienden el multilateralismo y el libre comercio y se comprometen a promover la paz y la estabilidad. Por su parte, Xi indicó que han florecido los intercambios y la cooperación en diversos campos entre Beijing y Montevideo y recordó que durante la pandemia de la COVID-19 los dos países se cuidaron mutuamente y lucharon con un solo corazón. Además, el presidente chino calificó al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual mandatario, como un viejo amigo del pueblo chino. Y este jueves, en su último día en visita oficial a China, el presidente Lacalle Pou va a tener reuniones, entre ellas con el primer ministro chino Li Qiang, y va a asistir a la firma de un acuerdo entre Uruguay 21 y la Cámara de Comercio de China. Para el senador nacionalista Sebastián da Silva, estos acuerdos comerciales con China van a traer beneficios tangibles para Uruguay. Mientras tanto, desde el Frente Amplio, el senador Daniel Cayani afirmó que la firma de los acuerdos con el país asiático están llegando 4 años tarde. Lamentablemente es algo que estaba pendiente ya hace 2019 y este gobierno atrasó 4 años el relacionamiento con China en ese sentido. No entendemos mucho por qué, en realidad entendemos que se optó por la vía de ir por un acuerdo comercial bilateral que fracasó a todas luces y que hoy nos pone al grado que estábamos en el año 2019, cuando el anterior gobierno se fue. Ya tenía resuelto avanzar en la asociación estratégica, tenía también resuelto poder avanzar en incluirse en el plan de la Ruta de la Seda, en el plan de inversiones en la Ruta de la Seda, que seguramente sea parte de lo que el gobierno actual uruguayo esté negociando ahí en China, y algunos acuerdos sin duda que son muy beneficiosos para algunos sectores productivos. Para el senador nacionalista Sebastián da Silva, los acuerdos obtenidos son la continuación de una política de Estado del gobierno uruguayo. Va a traer beneficios tangibles, profundizar la asociación estratégica genera, por ejemplo, la posibilidad de que venga un banco chino al Uruguay. Para nosotros hay que aprovechar esta asociación estratégica para poner en la agenda con China el inicio de las relaciones diplomáticas. Fue básicamente comercio de la lana. Uruguay tiene 4 zafras de lana en el galpón. Y con este acercamiento político, que para los chinos es muy importante, podemos priorizar cómo el gobierno chino pueda comprarnos ese mundo de lana que puede llegar a generar un ingreso extraordinario en el cambio.
Con 18 votos en 30, el Senado aprobó la venia para designar a la abogada Virginia Cáceres como presidenta del CODICEN. La designación de quien va a llevar adelante la jefatura de la educación pública fue aprobada solo con los votos del oficialismo. En nombre del partido y en nombre de la coalición, creemos que Virginia está capacitada para ejercer con liderazgo, con firmeza, con juventud y con una visión importante hacia las mujeres uruguayas, la presidencia de ANEP. Por lo tanto, invitamos a todo el cuerpo a que acompañe esta venia. El Frente Amplio, en tanto, votó en contra de la designación bajo el argumento de que Cáceres no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Educación, entre ellos trayectoria y formación en materia de educación. 18 en 30, afirmativo. La bancada del Frente Amplio no cuestiona la solvencia de la doctora Cáceres, no la cuestiona personalmente, no la cuestiona en su capacidad y entiende que ese no es el problema que tenemos sobre la mesa, sino que la ley es muy clara, establece la necesidad de tener trayectoria en el ámbito educativo. A nuestro entender, la doctora Cáceres no cumple con ese requisito y también establece la necesidad de tener méritos acreditados en educación, lo cual tampoco se ha demostrado, tampoco ocurrió ayer en la comparecencia de la Comisión. La senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, explicó que la coalición de gobierno utilizó una interpretación de la Constitución de los juristas José Corseñac, Horacio Casinelli Muñoz y Felipe Rotondo, que establece la base de 2/3 para la votación de las venias, que es de 30 senadores, excluyendo a la vicepresidenta. Sin embargo, esto no prohíbe el voto de la titular de la Cámara Alta. La Constitución manda a tener en cuenta para sobre cuánto hay que contar los votos, manda a tener en cuenta un artículo, y ese artículo habla de 30 senadores, así que es sobre 30. Pero luego no dice que no pueda votar el vicepresidente, y como el vicepresidente integra con voz y voto el Senado, la mayoría necesaria sería 18 sobre 30. Esto es una idea de ahora, una cosa sacada de la galera, una innovación, no. Esto, yo me fui a buscar a Corseñac, lo que establecía, y él decía, bueno, esta duda se planteó en el año 67 cuando se aprueba la Constitución, y él explica claramente esto mismo que estoy diciendo. Lo mismo explica Casinelli Muñoz, lo mismo explica el doctor Rotondo Tornaría. Además, el Senado de la República votó otras venias para organismos públicos tras las renuncias producidas a fines de octubre. La sesión incluyó la designación de Pablo Ferrari como vicepresidente de UTE, de Lucía Curvelo como presidenta de INISA, Anabela Zuburú como presidenta de Antel y de Ivo González como presidente del Correo. También se aprobó la designación de los dirigentes frente amplistas Diego Pastorini y Roque Ramos en OCE y el Correo, respectivamente. Vamos ahora a recibir a nuestro periodista Luca Veloz, que está en el Parlamento justamente para ampliar información. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, estamos en medio de esta sesión de la Cámara Alta del Senado que está aprobando las venias y en un cuarto intermedio porque la bancada oficialista presentó como grave y urgente la designación también para venia de Carlos Prato para el Comité Regulador de Bancos, un asunto que no estaba dentro del orden del día y por tanto, presentado como grave y urgente, bueno, no salió, se pasó a la Comisión de Asuntos de Administración, Asuntos Administrativos y volverá al Pleno de la Cámara donde después de pasada una hora podría ser aprobada esta venia entonces que tiene la oposición del Frente Amplio. Pero hablando del Senado, de las sesiones como esta extraordinaria, estamos hablando de la que estaría fijada en la Asamblea General para tratar el veto del presidente de la República a la ley de Casa de Galicia, como se conoce, para los subsidios a los trabajadores. El Frente Amplio presentó una moción especial, ahora también grave y urgente. Sí, nosotros presentamos, en realidad no es de grave y urgente, porque el procedimiento
dentro del tema de Asamblea General, el procedimiento es que con determinada cantidad de firmas de senadores y diputados se puede convocar en forma extraordinaria a la Asamblea General. Y entonces presentamos esa nota y en realidad lo que está pasando para nosotros es un tema urgente, realmente. Sabemos que justamente esta cantidad importante de trabajadores están realmente preocupados, amargados por el veto del Ejecutivo y nos parece y nos parecía que cuanto antes se pudiera tratar este tema y levantar ese veto, porque esa es la intención, levantar el veto del Ejecutivo, era lo mejor. Así lo planteamos incluso en la coordinación de bancada en el día de ayer, que queríamos que cuanto antes se planteara. El tema es que se nos dijo que se iba a convocar para el 6 de diciembre, ya está la convocatoria para el 6 de diciembre. Igualmente nosotros presentamos con esta necesidad, con lo que se requiere en cuanto a la cantidad de firmas de senadores y diputados, pidiendo a la presidenta de la Asamblea General de que la sesión sea considerada el día 28. Bueno, en ese sentido no sabemos qué va a pasar todavía. Con la firma de senadores y diputados del Frente Amplio en este caso, pero de todas maneras, por ahora está fija la del 6. ¿Qué posibilidad cabe de que se adelante al 28 como ustedes proponen? Bueno, en realidad pasa a ser de voluntad de la presidenta, porque una sesión se puede anular, eso nos ha pasado muchas veces, pero bueno, no sabemos la voluntad de la coalición de gobierno en última instancia de querer tratar. Para nosotros realmente es un tema, como digo, importante, que preocupa, que angustia, porque cuando salió yo realmente quedé realmente muy contenta cuando salió lo que nosotros aprobamos, por esta incertidumbre, por esta injusticia de alguna forma que se cometió con respecto a estos trabajadores. En medio de esta sesión también como grave y urgente, ustedes presentaron un proyecto de ley para que se extienda el plazo a los cuarentones allí a poder consultar ante el BPS su situación. Una propuesta de la RT a manos de Ramón Ruiz, pero ustedes hicieron una formulación ya. Exactamente, y ahí sí que realmente no tenemos explicación por la cual la coalición de gobierno no votó, porque hay un plazo que vence el 30 de noviembre para que los trabajadores, que estamos hablando de cientos de miles de trabajadores, puedan consultar de su situación y a ver si, planteado el tema, consultado en el BPS, si le conviene o no hacer causa con lo que la ley jubilatoria trató. Nosotros no estamos, como hemos explicado ahí en sala, no estamos con este tema cuestionando algo que nosotros estuvimos en contra, ¿verdad?, de la reforma jubilatoria, pero acá es simplemente que el plazo que esa reforma dio es el 30 de noviembre, termina reconocido por el oficialismo, que hace 3 semanas nada más se estaba mandando comunicaciones personales para que los trabajadores que están en esa franja etaria puedan ir a asesorarse, que en realidad a la fecha se han anotado 80.000, pero que quedan 230.000 más para hacer las consultas, y algo tan evidente que debería prorrogarse ese plazo para que los trabajadores puedan hacer las consultas, para que no se los perjudique, porque ese es el tema, para que no se los perjudique directamente con el tema de las bonificaciones del 50%, no se accedió para tratarlo, eso sí, como grave y urgente, y de hecho va a correr ese plazo el 30 de noviembre, lamentablemente también para los trabajadores, ¿no? Muchísimas gracias, Amanda de la Ventura. Esta comisión, esta sesión extraordinaria que seguirá entonces, ni bien se levante este cuarto intermedio de 1 hora, ya llevamos 1 hora larga. Muchas gracias, Luca. Otros temas: desde la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se expresó profunda preocupación por la situación de violencia contra las mujeres y lo que consideran la omisión del gobierno en prevenir, atender adecuadamente, sancionar a responsables y reparar el daño. Sostienen que hubo femicidios evitables. Desde la red de violencia volvemos a manifestar la profunda preocupación por la situación de violencia contra las mujeres y también por la acción sistemática de omisión del gobierno en relación a prevenir
la violencia contra las mujeres, atender adecuadamente, sancionar a los responsables y reparar el daño. En lo que va del año no solo han muerto más 19, 20 mujeres, ¿no? Y existieron más de 10 intentos de femicidios, sino que muchas de esos femicidios fueron absolutamente evitables. El Estado conocía las situaciones, estoy pensando en Natalia Lagos, Valentina, ¿no? Pero también hay otras mujeres donde el Estado conocía las situaciones y no se desarrollaron las acciones pertinentes para prevenir esos femicidios. Y de alguna manera fue declarada una emergencia nacional que no tuvo los recursos suficientes para ser abordado y hoy no existe un comité, digamos, como de emergencia que analice de forma rigurosa y seria qué está pasando con la respuesta del Estado ante cada una de esas situaciones. Es grave que no se esté escuchando y considerando la gravedad de este problema y de alguna manera que también se esté silenciando la denuncia pública de la sociedad civil. Nosotras por cuarto año consecutivo formamos por ley el Consejo Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres y por cuarto año consecutivo la directora del Instituto Nacional de las Mujeres niega la participación de la sociedad civil en los espacios de rendición de cuentas. Wilfredo Penco, un hombre con extensa trayectoria en la Corte Electoral en representación del Frente Amplio, va a asumir este jueves como nuevo presidente de este organismo tras el fallecimiento de José Arocena. Penco es abogado, integró la Corte Electoral como ministro y vicepresidente desde el año 1996. Además es ensayista, crítico literario y preside actualmente la Academia Nacional de Letras del Uruguay. José Arocena, ustedes recordarán, falleció este martes luego de sufrir un paro cardíaco mientras participaba de una sesión de la Corte Electoral junto al resto de los ministros del organismo. Su velatorio se realizó hoy en la empresa Martinelli y la Corte Electoral dispuso el cierre de todas sus oficinas durante toda la jornada. El director de Observacom, Gustavo Gómez, dijo hoy que el proyecto de ley de medios impulsado por el gobierno es regresivo y reaccionario. En entrevista con MBD Noticias, el investigador y consultor dijo que los grandes medios, en particular los canales de televisión comercial, han encontrado un gobierno muy afín a darles condiciones y recursos económicos para solventar sus negocios. El problema no es que haya fondos para los medios de comunicación. El problema es que va siempre los mismos tres. Gómez aseguró que la nueva ley de medios impulsada por el gobierno es regresiva y reaccionaria, consolida la concentración mediática y habilita la venta de medios a extranjeros. Los medios de comunicación donde lo que se busca es garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a información de la población, y yo creo que ahí no es un nacionalismo barato. O sea, ahí realmente hay un tema de soberanía, de que me parece que necesitamos mayores controles, y la verdad que el sistema político hasta ahora ha mantenido ese principio. El que lo cambia es este proyecto de ley de este gobierno, que lo que va a permitir, si se aprueba, es que los canales de televisión para abonados se puedan vender entero, el 100% del capital accionario, a empresas extranjeras. Yo no sé si hay gente con ganas de comprar, pero que hay gente con ganas de vender. O sea, este proyecto de ley, uno de los que lo escribió fue Walter Romay, uno de los dueños de Canal 4. Yo lo digo hace 3 años y medio, nadie ha dicho que no, y la verdad me consta que es así. Y cuando a Paganini le preguntaron por este artículo en particular, el argumento que dio en ese momento ministro de Industria fue: no, es un reclamo. La provincia de Canelones va a comenzar a construir el primer museo a cielo abierto en un ex centro clandestino de detención ubicado en el sitio de memoria Los Vagones. Las obras se van a realizar con fondos de la Comuna Canaria en conjunto con la Asociación Civil Ágora. La inauguración está prevista para fines del próximo año. El director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Garola, dijo a MBD Noticias que el museo es parte de un trabajo conjunto con la sociedad civil y destacó que parte de los obreros que están trabajando en la obra fueron personas secuestradas y torturadas en ese lugar. Y este proyecto también de Museo a Cielo Abierto es un trabajo en conjunto con la sociedad civil, en este caso la Asociación Civil Ágora, la Intendencia de Canelones. Y bueno, ahora estamos en una etapa justamente de inicio de obras de este primer museo a cielo abierto. En esta primera etapa ya se comenzaron las obras. Las obras se van a llevar adelante con fondos de la Intendencia de Canelones. La Intendencia de Canelones en el 2022 votó un fideicomiso en la Junta Departamental y bueno, parte de esos fondos van a estar destinados a la obra del museo a cielo abierto. Esta primera etapa que se inició hace pocos días, que se está llevando adelante, justamente con una empresa que también, para
tiene la particularidad de que parte de sus trabajadores estuvieron detenidos en ese centro. O sea que también tiene un sentido eso de volver a rescatar la memoria en conjunto, una memoria colectiva que hay que seguir construyendo, a pesar de que, bueno, hay muchas visiones que tienen una visión revisionista o negacionista de estos hechos. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que la Fundación Ceibal está convocando a presentar ideas para promover el uso en casa de una aplicación de lectoescritura en niños y niñas. El objetivo es atender las necesidades de grupos de primer año de educación primaria y sectores más vulnerables. La iniciativa se llama Más allá del aula y la propuesta ganadora va a recibir un premio de $5.000. Surge de una necesidad reconocida en toda América Latina que tiene que ver con un método concreto de adquisición y práctica de la lectoescritura en edades tempranas. Hay varios estudios sobre el déficit que estábamos teniendo en la región en este sentido. Básicamente a lo que apuntamos, lo que procuramos lograr es tener una aplicación que pueda ser utilizada más allá del aula, más allá de la escuela, en los hogares de la región, fundamentalmente en aquellos contextos de mayor vulnerabilidad social, para promover un desarrollo fundamental en edades tempranas como es el de la lectoescritura. El proyecto en particular en este momento es junto con Social Lab. Tenemos una iniciativa donde cualquier persona física, cualquier empresa, cualquier organización puede presentar una idea de cómo fomentar el uso de esta aplicación más allá del aula. Y aquella idea que gane tendrá un premio de $5.000. La Intendencia de Montevideo avanza en las obras de instalación de la ciclovía en 18 de julio con trabajos viales en el cantero central de la principal avenida y fresado de la carpeta asfáltica en las calles San José y Quijano. Esta semana va a comenzar la colocación de elementos que van a delimitar la ciclovía. Este lunes se comenzó la señalización horizontal con pintura verde de la nueva ciclovía. La primera etapa de pintura se extenderá desde Alejandro Beizo hasta Arenal Grande. Se estima que en el correr de esta semana comenzarán a colocar los elementos físicos, cordonetas, volardos y delineadores que delimitarán la ciclovía en busca de mejorar la seguridad. La semana pasada se realizó la señalización de las líneas demarcatorias blancas y trabajos de fresado de la carpeta asfáltica de la calle San José, lado norte, desde Carlos Quijano hasta Florida, y de la calle Quijano entre San José y 18 de julio. De esta manera se acondiciona el pavimento para una mejor ejecución de la pintura y optimización de la banda de rodadura para las bicicletas. Anteriormente se retiró el cantero central en el tramo desde Boulevard Artigas hasta Alejandro Beizo para posteriormente demarcar la ciclovía. Con este cambio se habilita el cruce vehicular desde Mario Casinoni a la avenida 8 de octubre. En esa intersección se habilitó un nuevo cruce semaforizado. Desde principios de mes quedó prohibido estacionar del lado norte de la calle San José entre Florida y Quijano y se puede estacionar del lado sur de la calle. Por este motivo se crearon nuevas plazas de estacionamiento, habilitando estacionar en ángulo en las calles Convención entre San José y Soriano y Julio Herrera y Oves entre 18 y Soriano. Además, se reubicaron las zonas de carga y los espacios reservados. La ciclovía será bidireccional y tendrá una extensión de 4 kilómetros desde Boulevard Artigas a la Plaza Independencia. La Intendencia solicitó a los ciclistas no utilizar la ciclovía hasta que no esté habilitada la circulación con los correspondientes elementos de seguridad. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.